Hay momentos en los que el corazón humano se encuentra inquieto. Yo también los he conocido. Esa ansiedad que se arrastra por dentro como una sombra persistente. El temor de lo que vendrá, ese futuro incierto que amenaza con robar la paz del presente. Esa necesidad casi desesperada de tener todo bajo control. Pero, oh querido Espíritu Santo, ¿cómo transformas todo cuando Él llega? En esta hora yo quiero hablarte a ti, alma preciosa, porque no estás sola. No, tú no tienes que hacerlo todo sola. No fuiste creada para cargar con todo sobre tus hombros. El Señor te dice, entrega tu carga, suéltala. No fue tuya desde el principio. Sí, yo he sentido ese peso, esa presión de querer que todo esté bien, de planear cada detalle, de preocuparse hasta por lo que aún no ha sucedido. Pero cuando tú vienes ante el trono de la gracia, cuando doblas tus rodillas y simplemente dices, Señor, confío en tu plan perfecto para mí. Amén. Algo empieza a cambiar, porque no es una frase cualquiera, es una declaración del alma, es rendición verdadera. Recuerdo tantas veces en las que en medio de grandes multitudes yo no tenía respuestas humanas, pero su presencia me envolvía y todo temor desaparecía, porque su plan, su plan es más alto que los cielos. Tú no puedes imaginar lo que Él ha preparado para los que le aman. Un plan más grande que tus sueños más audaces, más sabio que tu razonamiento más lógico, más lleno de bendición que todo lo que tu corazón ha sabido anhelar. Pero alma querida, para ver ese plan manifestado, hay que soltar el control. Yo lo sé, hay que aprender a confiar no con una fe vacía, sino con una confianza que nace de haberlo experimentado, de haber caminado con Él en lo secreto, en lo quebrantado, en lo profundo. Y es por eso que hoy te invito a hacer algo no solo con tus labios, sino con tu espíritu. Dilo conmigo: Dios, confío en tu plan perfecto para mí. Amén. Deja que estas palabras sean un eco dentro de ti, un altar invisible donde depositas todas tus preocupaciones. No lo estás soltando al aire, lo estás entregando al Dios que sostiene el universo y también tu vida. Yo he visto su fidelidad no una vez, sino una y otra y otra. Lo he visto restaurar cuerpos, pero más glorioso aún lo he visto restaurar almas. ¿Y sabes cuándo ocurre ese milagro? Cuando alguien deja de resistirse y simplemente se rinde, se abandona en los brazos del Padre. Ese es el momento donde todo cambia. Ese es el momento donde comienza la verdadera paz, porque ya no es tu fuerza la que sostiene, sino su mano poderosa. Él está aquí ahora mismo. Y si cierras los ojos y te atreves a susurrar con el alma: Señor, con todo lo que soy, confío en ti, sentirás lo que yo sentí tantas veces. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese fuego suave del Espíritu que no quema pero consume toda ansiedad. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Él ya está obrando, su plan ya está en marcha, y tú, amada mía, eres parte de ese plan glorioso. Imagina que despiertas en la mañana con la luz suave del sol acariciando tu rostro. Respiras profundo y por un momento hay paz. Pero antes de que puedas disfrutar ese instante, tu mente comienza a correr. ¿Qué será de mañana? ¿Cómo saldré adelante con ese problema que parece no tener solución? Y si las cosas no salen como espero, sé exactamente cómo se siente. Ese torbellino interior, esa necesidad de tener todo bajo control, esa ansiedad silenciosa que roba el gozo de la hora.
Pero escucha, Jesús mismo nos habló con una ternura que atraviesa los siglos y alcanza nuestro corazón hoy. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 34. ¿Qué amor tan profundo se esconde detrás de esas palabras? Él no nos está diciendo que ignoremos el futuro, sino que lo pongamos en sus manos. Él ya está allí, ya ha ido delante de ti, ya ha preparado el camino. En este mundo moderno, tan obsesionado con planificar, calcular y controlar cada pequeño detalle, nos han hecho creer que si no lo tenemos todo resuelto, estamos fallando. Pero esa es una mentira que drena nuestras fuerzas. Esa presión constante no viene del Espíritu Santo. El Espíritu no empuja con temor, sino que guía con paz. Te invito a mirar a las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no guardan en graneros, y aún así nuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, 26. ¿Y acaso tú no vales mucho más? ¿Acaso no eres su hijo, su hija amada? La preocupación es como una mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. Puedes pensar y nada cambia, excepto que te sientes más cansado, más lejos de la paz que Cristo ya te ha dado. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mateo 6, 27. No es posible, lo sé, porque lo he vivido. He estado allí sentada en medio del temor solo para descubrir que la única salida es rendirme. Soltar el control no es de debilidad, es fe. Es decir, Señor, tú sabes, tú puedes, yo confío. Comienza hoy, no esperes a que todo esté perfecto. Da gracias, aunque sea por el aroma del café en la mañana, por el canto de un pájaro, por ese susurro suave del Espíritu que te dice, estoy aquí. La gratitud no es pequeña, es poderosa. Te ancla al presente y abre tus ojos a lo que ya tienes, a lo que Dios ya ha hecho. Busca momentos de silencio, no solo para pedir, sino para escuchar. Él aún habla, a veces no con palabras audibles, sino con esa certeza tranquila en el alma. La paz de Dios no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y si confías en Él, oh querido mío, querida mía, todo cambia. Lo que antes era angustia se transforma en descanso. Y cuando el miedo al mañana te visite, respóndele con esta verdad: mi Padre ya está ahí. Él ya ha provisto. Él ya ha abierto puertas que mis ojos aún no han visto. Vive hoy. Es el único día que tienes asegurado. No dejes que el afán por lo que aún no llega te robe el gozo del momento. Respira, confía. El Señor está contigo ahora, y eso es más que suficiente. Por un momento, que todo está en silencio. No hay ruido, no hay movimiento, solo tú y su presencia. Respira hondo, cierra los ojos y permite que el alma hable, que el corazón se rinda. ¿Cuántas veces el estrés, la ansiedad, el miedo al futuro se han apoderado de tu mente? ¿Cuántas veces has sentido que todo depende de ti y que si no haces algo inmediatamente, todo se derrumba? Pero hay un lugar, un refugio, donde esa carga desaparece. Ese lugar es la oración. He aprendido con cada latido de mi corazón que la oración no es simplemente hablar con Dios, es entregarse, es rendirse en su amor. La oración es ese rincón sagrado donde el alma cansada se postra y susurra: no puedo más, pero tú puedes. Porque es allí donde ocurre lo imposible. Es allí
donde el cielo toca la tierra, allí donde la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa misma paz que no depende de lo que ves ni de lo que sientes, desciende como un manto suave y cubre el alma herida. Por nada estéis afanosos, dice su palabra. Por nada, ¿puedes imaginar eso? Ni por la deuda, ni por el diagnóstico, ni por el futuro incierto. Por nada, sino que en todo, con oración, ruego y acción de gracias, presentemos nuestras peticiones delante del Dios vivo. Y entonces, entonces la paz de Dios, no la paz del mundo, sino la paz que nace en su corazón eterno, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. ¿Sabes? Muchas veces creemos que orar es una obligación, un rito, una fórmula, pero no lo es. Es como respirar, es como dejarse caer en los brazos de un Padre que nunca te ha soltado. A veces no necesitas muchas palabras, a veces solo el suspiro profundo de un alma rendida basta para que el cielo se abra, basta para que Él diga: aquí estoy, nunca me he ido. Recuerdo la noche en el huerto de Getsemaní, o esa noche, Jesús, sabiendo lo que venía sabiendo, el sufrimiento que le esperaba, no huyó, no se escondió, oró. En su angustia buscó al Padre, no para cambiar la voluntad divina, sino para rendirse por completo a ella. Puedes verlo, puedes sentirlo. Esa es la oración que transforma, la oración que no pide escapar del dolor, sino que encuentra en medio del dolor la fuerza que solo el cielo puede dar. Y esa misma paz, esa misma fortaleza, esa misma gracia están disponibles para ti. No cuando todo esté resuelto, no cuando la tormenta pase, sino ahora, en medio del caos, en medio del ruido, en medio del llanto. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ah, querido mío, no tienes que llevar todo esto tú solo. No fuiste diseñado para eso. Fuiste creado para caminar con Él, para hablar con Él, para soltar en oración lo que pesa demasiado. Y cuando lo haces con gratitud, cuando lo haces con fe, algo sucede. Algo se rompe, algo se libera. La ansiedad se disuelve, el miedo retrocede, la esperanza renace. Así que hazlo. Empieza hoy. Establece un momento en tu día, un espacio sagrado donde puedas hablar con tu Salvador sin filtros, sin máscaras. Dile lo que sientes, dile lo que temes, dile lo que anhelas y luego da gracias. Incluso si todo parece oscuro, incluso si no ves salida, encuentra al menos 3 cosas por las que puedas decir: gracias, Señor. Puede ser el susurro del viento, el latido de tu corazón, el abrazo de un ser querido. Cada agradecimiento es una semilla, y esas semillas sembradas con fe darán fruto. La oración no es una transacción, no es un trueque, es un acto de confianza. Es declarar con tu alma: tú eres Dios y yo soy tuyo. Es saber que aunque no entiendas el proceso, conoces al que tiene el control. Y eso, querido, es más que suficiente. Así que hoy haz una pausa, respira, cierra los ojos y dile a Él: aquí estoy. No quiero seguir luchando con mis fuerzas. Necesito tu paz. Habla a mi corazón, Señor, porque sin ti no puedo seguir. Y mientras haces eso, sentirás algo suave, tierno envolver tu alma.
será su paz, esa paz que el mundo no entiende, pero que tú conocerás porque habrás estado en su presencia. Hay momentos en la vida en los que caminamos con una mochila invisible sobre nuestros hombros tan pesada que apenas podemos respirar. Cada piedra dentro representa una preocupación, un temor, un error del pasado. Algunas de esas piedras llevan nombres que no decimos en voz alta, pero que pesan igual el miedo, al mañana la culpa, que aún no sanamos la ansiedad por lo que otros piensan. Y sin darnos cuenta, hemos aprendido a vivir cargando todo eso como si fuera parte de nuestra identidad. Pero no tiene por qué ser así. Nunca fue el deseo de Dios que llevaras ese peso solo. Él no te diseñó para eso. Su amor no te pide resistencia, sino confianza. Escucha lo que dice su palabra. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. ¿Notas lo que dice? No te pide que sigas cargando, ni que resistas hasta el final de tus fuerzas. Dice que la eches sobre Él, que se la entregues, que la sueltes. Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta hacerlo? Nos aferramos a nuestras cargas por miedo a perder el control. Creemos que si no pensamos constantemente en el problema, entonces nadie lo resolverá. Pero ese pensamiento no viene de Dios, viene del agotamiento, viene del engaño. Y hoy el Señor quiere romper ese ciclo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Él no te está invitando a que trabajes más fuerte, sino a que camines con Él, como en los campos antiguos, donde dos bueyes caminaban bajo el mismo yugo, uno fuerte y uno joven. Así también Jesús se ofrece a caminar contigo. Él lleva el peso. Él marca el paso. Tú solo necesitas confiar y seguir su dirección. ¿Cómo puedes comenzar a vivir esto? Primero, identifica tus cargas. ¿Qué es lo que realmente está pesando en tu corazón? ¿Es una preocupación económica? ¿Una herida emocional? ¿Una decisión que no sabes cómo tomar? Dé el nombre. Escríbelo si es necesario. Luego, preséntalo a Dios en oración. No con frases memorizadas, sino con una conversación sincera. Dile cómo te sientes. No temas ser vulnerable. Él ya lo sabe, pero al decírselo, estás abriendo tu corazón para que su poder entre. Después entrégaselo, y esto es clave. No basta con decir: Dios, ayúdame, si en el fondo sigues aferrado al problema, tratando de controlarlo. Déjalo en sus manos y confía en que Él sabe lo que hace. Por último, reemplaza la preocupación con adoración y gratitud. Cada vez que tu mente quiera volver a repasar el problema, llénala con la verdad de Dios. Recuerda sus promesas, alaba su fidelidad, agradece lo que ya ha hecho en tu vida. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. Cada palabra en ese versículo es un abrazo al alma. No dice algunas de tus ansiedades, no dice las más grandes, dice toda. Y lo mejor de todo, porque Él tiene cuidado de ti. No es un Dios lejano, no es un Dios indiferente. Es un Padre que se inclina, que escucha, que ve cada lágrima y cada carga y te dice: déjamelo a mí. No fuiste creado para llevarlo solo. Hoy es el día. No mañana, no más tarde. Hoy
Estás a solo una oración de distancia del descanso que tu alma necesita. Respira hondo, suéltalo y deja que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu vida como nunca antes. Hay decisiones que parecen más grandes que uno mismo. Hay momentos en los que todo dentro de mí ha querido una señal clara, una voz audible, algo que me diga qué camino tomar. Pero lo que encontraba muchas veces era silencio. Y en ese silencio el corazón empezaba a llenarse de dudas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si tomo el rumbo incorrecto? ¿Y si no escucho bien la voluntad de Dios? Pero aprendí algo profundo que me cambió para siempre. La fe verdadera no necesita entender, solo necesita confiar. Porque cuando estás frente a un cruce de caminos y no sabes hacia dónde ir, no necesitas todas las respuestas, necesitas a Dios. La Escritura lo dice con claridad divina: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Y oh, cuánto cuesta eso, porque queremos respuestas ya. Queremos garantías. Queremos que Dios nos muestre el final antes siquiera de dar el primer paso. Pero Él no obra así. Él no trabaja bajo nuestra lógica. Él trabaja según su sabiduría eterna. Cada vez que me vi tentada a tomar decisiones solo por lo que parecía razonable o lógico, recordé que mi visión es limitada. Solo veo lo que está frente a mí, pero Dios ve el todo. Él conoce cada rincón del mañana. Él ya ha estado allí. No hay detalle que escape a su mirada. Lo que para mí es incertidumbre, para Él es una historia ya escrita con amor y propósito. Jesús, mi amado Jesús, en su momento más humano, en esa noche pesada en Getsemaní, nos dio el ejemplo supremo de confianza absoluta. No pidió escapar del dolor, pero tampoco se aferró a su deseo humano. Dijo con humildad y poder: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. ¡Qué entrega tan perfecta! ¡Qué rendición tan total! No fue debilidad, fue fe pura, fe, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No nos pide que entendamos todo, no nos pide que tengamos el control, nos pide que lo soltemos, que soltemos la necesidad de entender, que soltemos el deseo de controlar cada resultado, que abramos las manos y el corazón y digamos: Señor, guíame aunque no vea. Para vivir esa fe hay pasos que debemos dar. El primero es reconocer que nuestra sabiduría tiene límites. No importa cuánta experiencia tengamos, siempre habrá cosas que no comprendamos. Y eso está bien, porque donde termina nuestra lógica, comienza su perfecta dirección. Segundo, llevar nuestras inquietudes a Dios en oración. No como quien recita frases, sino como quien dialoga. No es un monólogo espiritual, es un encuentro, una conversación en la que hablas y luego escuchas, porque el Espíritu Santo sí habla, sí guía, sí susurra en el alma que está dispuesta a oír. Tercero, recordar su fidelidad. ¿Cuántas veces ha abierto puertas donde no había ni paredes? ¿Cuántas veces ha obrado milagros donde parecía imposible? Si lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría otra vez? Cuando miro atrás y veo su mano en cada detalle, mi corazón se llena de paz, porque no fue suerte, fue su fidelidad. Y cuarto, quizás lo más desafiante, obedecer incluso cuando no entendemos. Seguir caminando cuando la lógica
dice que te detengas, dar un paso cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Pero en esa obediencia, aunque duela, hay milagros escondidos, porque Dios honra la fe que se mueve, la fe que actúa, la fe que confía aunque tiemble. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Eso es una promesa, no una posibilidad, no un tal vez, una promesa viva. Si lo reconoces, si lo buscas primero, si lo invitas a cada decisión, Él, no tú, será quien enderece tus caminos. Y cuando Él endereza, todo se alinea. Así que hoy, mientras tal vez estás esperando una respuesta, mientras quizás te preguntas si vas por buen camino, quiero decirte lo que tantas veces tuve que recordarme a mí misma. No necesitas tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es confiar. Él ya está guiándote. Él ya está obrando. Su voluntad es perfecta. Y su tiempo también lo es. A veces me he preguntado por qué nos cuesta tanto simplemente detenernos. En un mundo donde todo corre, donde cada segundo parece exigir una reacción inmediata. Nos hemos olvidado del valor de estar quietos. Vivimos rodeados de pantallas, de voces, de demandas constantes. Y con tanto ruido, ¿cómo vamos a escuchar al Espíritu Santo que susurra, que no grita? Recuerdo una tarde en la que me encontraba frente a un lago sereno, tan inmóvil que reflejaba el cielo como un espejo. La superficie era perfecta en paz, pero bastó con lanzar una pequeña piedra para que todo se alterara. Las ondas se expandieron y la imagen del cielo se desvaneció. Así es nuestra mente cuando permitimos que las preocupaciones la perturben. Así se turba el alma cuando la impaciencia toma el lugar de la fe. El Señor nos dice con ternura, pero también con claridad: guarda silencio ante Jehová y espera en Él con paciencia. Salmo 37:7. Es una invitación divina a la calma, a dejar de correr por dentro, a confiar incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Pero lo sé, esperar es difícil, especialmente cuando parece que nada se mueve, que las oraciones rebotan en el techo, que el milagro está demorando. Vivimos tan condicionados por la inmediatez que si Dios no responde en nuestro tiempo, pensamos que no está obrando. ¡Qué error tan humano! Porque la paciencia no es pasividad, no es resignación, es fe en movimiento, es un corazón que dice: Señor, no lo veo, pero sé que tú estás aquí. No lo entiendo, pero sé que tú estás trabajando. ¿Cuántos errores se cometen cuando la impaciencia toma el control? ¿Recuerdas a Abraham y Sara? Dios les había prometido un hijo, una descendencia. Pero al ver que pasaban los años y no llegaba el cumplimiento, decidieron intervenir con sus propias manos. Buscaron una solución humana para una promesa divina. Y las consecuencias fueron dolorosas. No porque Dios no tuviera la intención de cumplir, sino porque no supieron esperar. Pero aún así, en su misericordia, Él fue fiel, porque incluso cuando fallamos, su fidelidad permanece. He aprendido que la verdadera paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando el alma se alinea con su voluntad, cuando dejamos de hablar tanto, de hacer tanto, y simplemente nos sentamos en su presencia. Jesús lo hacía. Antes de cada momento crucial, Él se retiraba a un lugar apartado, no para escapar del mundo, sino para estar en comunión íntima con el Padre. No hablaba todo el tiempo.
escuchaba. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos hoy, aprender a callar. No para evadir, sino para sintonizarnos con la voz del cielo. Porque Dios no compite con el ruido, no grita para hacerse oír. Él espera a que silenciemos nuestra alma, a que apaguemos el teléfono, a que cerremos la puerta, a que apaguemos el mundo exterior y abramos el corazón. Empieza con algo pequeño. Dedica unos minutos al día solo para estar, no para pedir, ni para planear, ni para analizar, solo para estar con Él en silencio. Y si en ese momento vienen pensamientos inquietos, no te condenes. Preséntalos a Dios. Dile: aquí está todo lo que hay dentro de mí, Señor. Ayúdame a reposar en ti. Luego practica la gratitud. Aun si hoy no tienes todo lo que anhelas, sí tienes algo por lo cual agradecer. Y cuando agradeces, tu enfoque cambia. Lo que antes era ansiedad se convierte en confianza. También aprende a soltar el control. Ese es uno de los mayores actos de fe. Reconocer que no tienes que tener todas las respuestas, que no necesitas acelerar lo que Dios está trabajando en su tiempo perfecto. Él no llega tarde, y si hoy no ha sucedido, es porque aún no es el momento. Y por último, desconéctate del ruido, literalmente. Apaga el celular, sal a caminar, respira el aire fresco, contempla la creación. La naturaleza es uno de los escenarios donde Dios habla con más claridad. No hay distracciones, no hay competencia, solo tú y Él. Porque cuando el alma se aquieta, cuando aprendemos a esperar, sin desesperar, a callar para escuchar, algo maravilloso ocurre. Su voz se hace más clara, su paz se derrama como un río, y la confianza reemplaza la prisa. Y entonces el reflejo del cielo vuelve a aparecer sobre las aguas tranquilas de tu corazón. Hay temporadas en las que simplemente ya no quedan fuerzas. El cuerpo continúa así, pero el alma parece haberse detenido. Y ahí, justo en ese instante en el que todo en ti grita: no puedo más, el Espíritu Santo se acerca con un susurro que lo cambia todo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¡Qué gloriosa promesa! No para los fuertes, no para los incansables, sino para los que esperan, no con ansiedad, sino con rendición, no con desesperación, sino con fe. Porque esperar en Dios no es quedarse de brazos cruzados, es descansar en su poder, es confiar en su fidelidad cuando nuestras capacidades se han agotado. He aprendido que el secreto no está en esforzarme más, sino en aprender a extender las alas y dejar que el viento del Espíritu me eleve, como el águila que cuando ve venir la tormenta no huye, sino que se lanza hacia ella, sabiendo que esa misma tormenta la llevará más alto. Así quiere Dios que vivas tú también, que no corras de las pruebas, que no huyas del cansancio, sino que permitas que en medio de eso Él renueve tus fuerzas. Recuerdo las noches donde todo lo humano había fallado, donde ningún consejo me sostenía, donde solo quedaba una cosa: su presencia. Y fue allí, arrodillada, sin palabras, donde la gloria descendió como un río invisible. No sentí fuerza humana, sentí algo mucho más grande, su gracia envolviéndome como un manto de vida. Y recordé entonces lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De 1 Corintios 12:9. No necesitas esconder tu agotamiento, no necesitas disimular tus debilidades.
Precisamente ahí, en ese lugar donde ya no puedes más, es donde su poder se manifiesta con mayor gloria. Él no está esperando a que tú seas suficiente. Él está esperando que tú descanses en lo que ya Él ha hecho. Y sí hay cosas que pesan, preocupaciones, temores, heridas, que aún sangran por dentro, pero si quieres volar como el águila, primero debes soltar lo que te mantiene en la tierra. No se puede alzar vuelo con el corazón atado al rencor, con la mente encadenada a la duda, con el alma consumida por el qué pasará. Hoy quiero decirte, suéltalo. Suéltalo en oración, suéltalo en adoración, suéltalo con lágrimas si hace falta, pero suéltalo, porque mientras lo lleves, tú no lo puedes llevar Él, y Él quiere llevarlo. Él anhela que descanses en su presencia, que te sientes a sus pies, que respires en su palabra, que levantes las manos, aunque tiemblen, y declares: Señor, mi alma espera en ti. No hay renovación sin espera. No hay fuerza nueva sin rendición. Pero cuando decides rendirte, cuando dejas de correr y empiezas a confiar, algo sobrenatural ocurre. No es emocionalismo, no es entusiasmo pasajero. Es la fuerza del cielo descendiendo sobre un corazón que se ha vaciado de sí mismo para llenarse de Él. Y entonces caminas y no te cansas. Y entonces corres y no te fatigas. Y entonces, sin saber cómo ni cuándo, te descubres volando como el águila. Hay batallas que parecen no tener fin. A veces el alma se encuentra rodeada como si no hubiera salida, como si cada dirección condujera a más presión, más caos, más miedo. Lo recuerdo bien, ese momento en el que todo dentro de mí decía: sigue peleando, no te rindas, mientras una voz dulce, serena, poderosa me susurraba: detente, tú no tienes que luchar sola, yo pelearé por ti. Esa voz no era la mía, era la voz del Espíritu Santo, era la voz del Padre que nunca abandona incluso cuando todo parece perdido. Así como habló al pueblo de Israel cuando estaban atrapados entre el mar y el ejército enemigo, así también habla a tu corazón hoy: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. No tenían armas, no tenían salida, solo tenían miedo, pero Dios tenía un plan y no necesitaban otra cosa más que confiar. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Tratamos de controlar cada situación, cada resultado, como si todo dependiera de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestras decisiones. Y terminamos agotados, vacíos, sin paz. Nos preocupamos tanto por ganar la batalla que olvidamos que no fuimos llamados a luchar en nuestra propia fuerza, sino a rendirnos ante el único que nunca ha perdido una sola batalla, porque la verdadera victoria no nace del esfuerzo humano, sino de la rendición total. Cuando dejo de resistirme y comienzo a confiar, cuando dejo de aferrarme a mis estrategias y comienzo a descansar en la voluntad perfecta del Padre, entonces, y solo entonces, su poder se manifiesta. Pienso en David, ese joven que se presentó ante un gigante con una honda y 5 piedras. No tenía espada, ni escudo, ni armadura, pero sí tenía algo que ningún guerrero. Allí tenía una fe inquebrantable en que Dios mismo lucharía por él. Y fue así. El enemigo cayó no por la piedra, sino por la mano invisible del Altísimo. Hoy te pregunto, ¿cuál es esa batalla que estás intentando pelear solo? ¿Cuál es esa situación que te roba el sueño, que ha drenado tus fuerzas, que te hace sentir derrotado antes de empezar?
el Espíritu de Dios te invita a nombrarla, a traerla delante del altar, a decirle con voz temblorosa, pero llena de fe: Señor, esta batalla no es mía, es tuya. Y cuando lo hagas, deja de preocuparte por el resultado, porque el plan de Dios siempre es mejor que el tuyo, siempre. Su camino es más alto, su estrategia perfecta. No tienes que anticipar cada movimiento, no tienes que entender el cómo, solo necesitas confiar en el quién. Fortalece tu fe, llénate de su palabra. Recuerda las veces que Él te sacó adelante cuando pensabas que no había esperanza. Alimenta tu alma con promesas eternas, y cada vez que el miedo intente colarse por las rendijas de tu mente, declara con voz firme: aunque el corazón tiemble, mi Dios pelea por mí. Camina en paz, que no sea el temor quien decida tu próximo paso, que no sea la ansiedad quien escriba el guión de tus días. Si Él ha dicho que peleará por ti, entonces avanza con confianza aún en medio del campo de batalla, porque aunque no veas movimiento, los cielos ya están obrando a tu favor. El enemigo querrá convencerte de que estás solo, querrá susurrarte que no hay salida, que nadie vendrá por ti, pero esa es una mentira, porque hay un Dios vivo que no se duerme, que no se rinde, que no abandona. Un Dios que se presenta con poder en medio de tus crisis. Y Él te dice hoy con voz suave pero firme: deja de luchar solo. Entrégame tu carga, yo me haré cargo. Y cuando lo hagas, lo sabrás, porque una paz inexplicable descenderá sobre ti. Y en medio de la tormenta, mientras todo grita caos, tu alma permanecerá en calma, porque sabrás sin ninguna duda que no estás peleando solo. Dios está contigo y Él nunca pierde. Había días en que sentía que mis pasos eran cada vez más pesados, como si cada pensamiento, cada expectativa, cada exigencia de este mundo se convirtieran en piedras dentro de una mochila invisible que yo misma cargaba. Y aunque en apariencia sonreía, por dentro estaba agotada, no por falta de fe, sino por tratar de hacerlo todo con mis propias fuerzas. Hasta que en medio de ese agotamiento silencioso, escuché su voz suave y firme, penetrando más allá de mi cansancio: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28, 30. No eran palabras cualquiera, eran vida, eran descanso. Era un llamado a dejar de luchar, a dejar de demostrar que podía con todo, porque la verdad es que no podía. Nadie puede solo, y no fuimos creados para eso. Él no dijo: esfuérzate más. No dijo: debes hacerlo todo por ti mismo. Lo que dijo fue: ven a mí. Y en ese llamado hay una promesa. No un descanso pasajero, sino uno verdadero. Uno que transforma desde adentro, porque el descanso que Jesús ofrece no es simplemente cerrar los ojos por un momento o dejar de moverse. Es soltar el alma cansada en sus manos. Es confiar en que su gracia es suficiente. Es abandonar la lucha por el control. Él habló de su yugo, pero ese yugo no oprime, no lastima. Es el vínculo con Él. Es caminar junto a Jesús como un buey joven junto a otro más fuerte y experimentado. Él carga el peso, Él guía el paso, Él marca el ritmo, y en esa compañía divina el alma halla reposo. Aprender a descansar en Él no fue algo inmediato para mí. Tuve que aprender a orar no solo para pedir, sino para rendirme. A veces la oración más poderosa
es simplemente decir: Señor, ya no puedo, te lo entrego. Y en ese momento ocurre algo maravilloso. El corazón deja de correr en 1000 direcciones y comienza a latir al compás del cielo. Tuve que dejar atrás esa mentalidad que me decía: debes resolverlo todo. Esa voz interior que me empujaba a hacer más, lograr más, demostrar más. Esa voz no venía de Dios. El Espíritu Santo me enseñó a vivir en el ahora, a saborear su presencia en el silencio, en lo sencillo, en lo cotidiano. Porque cuando vivimos atrapados en el mañana, olvidamos que el Dios eterno habita en el presente. Y entonces, cuando el miedo quería regresar, cuando el cansancio volvía a golpear, recordaba su fidelidad. No una vez ni dos, tantas veces me sostuvo, tantas veces me levantó cuando no tenía fuerzas ni para clamar. ¿Cómo no confiar en aquel que me sostuvo cuando ni yo creía que podía seguir? Por eso, si hoy te sientes agotado, si la vida te pesa más de lo que puedes explicar, quiero que sepas que hay un lugar donde puedes descansar. No es una fantasía, es real. No necesitas llegar perfecto ni con palabras correctas. Solo ven, su descanso no depende de tus méritos, sino de su amor. Él está esperando, y en ese descanso, lo que parecía imposible se vuelve ligero. Lo que dolía empieza a sanar, lo que temías pierde su poder. Ven, su yugo es fácil, su carga es ligera, y en él el alma encuentra por fin lo que tanto ha estado buscando: reposo, paz, presencia. He caminado por momentos en los que todo a mi alrededor parecía desmoronarse. El ruido del viento, las olas estrellándose contra la barca de mi alma y el corazón, ese corazón que buscaba desesperadamente un refugio seguro. El mundo gritaba con caos, pero dentro de mí, en lo profundo, una voz suave, firme, inconfundible susurraba: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Esa voz no venía desde fuera, no era parte del estruendo, venía de adentro, de aquel que reina sobre todo. ¿Lo entiendes? No fue una sugerencia, fue una orden santa: detente, no corras, no trates de resolverlo todo tú, solo quédate quieto y reconoce quién es Él. ¿Cuántas veces, cuando el miedo nos rodea, queremos actuar, hacer correr, gritar, controlar? Pero Él nos invita a la quietud, nos llama a soltar el timón y a confiar que aunque no veamos el camino, Él ya lo ha trazado. Él no está en pánico, Él no se sorprende, Él no pierde el control, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Lo recuerdo tan claramente. El pueblo de Israel estaba atrapado entre un ejército hambriento de destrucción y el mar que parecía no ofrecer salida. Los gritos, la desesperación, los rostros de miedo. Pero Moisés, guiado por el Espíritu del Dios viviente, les dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y el mar se abrió, y no puedo olvidar aquella noche cuando los discípulos aterrados luchaban contra la tormenta. Jesús, el Hijo del Dios viviente, estaba con ellos en la barca, dormido en medio de la tempestad. Y cuando lo despertaron con miedo, Él se levantó, extendió su mano y simplemente dijo: calla, enmudece. Y el mar obedeció, el viento obedeció, porque todo lo creado sabe quién es su Señor. Yo he visto con mis propios ojos lo que sucede cuando el alma decide detenerse, rendirse
y reconocer la soberanía de Dios. El cambio no siempre ocurre fuera, pero dentro sucede un milagro. La tormenta sigue sí, pero ya no tiene poder sobre ti, porque sabes que no estás a la deriva. Sabes que alguien más grande está gobernando las aguas. Cuando la ansiedad intenta dominarte, repítelo sin miedo: Dios está en control. No lo digas solo con los labios, háblalo desde el Espíritu, proclámalo en oración. Dile al Señor: tú tienes el control aunque mis ojos no lo vean, aunque mis emociones me traicionen, mi confianza está en ti. Y luego recuerda lo que Él ya ha hecho por ti. ¿Cuántas veces te ha sostenido? ¿Cuántas puertas ha abierto? ¿Cuántas veces te levantó cuando pensaste que no podías más? No necesitas mirar lejos. Está en tu historia, en tu caminar, en cada lágrima que Él ya ha recogido. No importa cuán grande sea la tormenta. No importa si todo parece fuera de lugar. Si tus pies tiemblan, si la incertidumbre quiere robarte la paz. Haz una pausa. Respira. Y en ese instante de silencio, deja que el Espíritu Santo te recuerde: yo sigo siendo Dios. Él está entronizado sobre las aguas. Él reina sobre el caos. Él es el mismo que habló y todo fue hecho. Y hoy también te habla a ti. Hay quienes se preguntan: ¿por qué ciertas cosas suceden? ¿Por qué a veces el cielo se oscurece en medio del día? ¿Por qué se cierran puertas que habíamos orado que se abrieran? ¿Por qué viene el rechazo cuando hemos entregado todo el corazón? Y sí, yo también he pasado por momentos donde todo parecía no tener sentido. Momentos en que el alma se rompe en silencio y lo único que uno puede hacer es caer de rodillas y decir: Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. He aprendido no desde una teoría, sino desde el quebranto, que Dios nunca desperdicia una experiencia. Él no permite el dolor por capricho, ni se complace en nuestras lágrimas. Él es un Padre tierno, lleno de misericordia, y si permite algo, es porque en ese algo está escondido un propósito eterno que tal vez hoy no podemos ver. Pero Él lo ve, y eso basta, porque está escrito: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. No dice algunas cosas. No dice solo las buenas. Dice todas. Incluso lo que duele. Incluso lo que no entendemos. A veces nuestra vida se parece a una pintura inmensa, pero nosotros solo alcanzamos a ver una pequeña pincelada. Desde nuestra mirada limitada, lo que vemos parece confuso, fuera de lugar, sin sentido. Pero Dios ve el cuadro completo. Él es el autor. Él es el artista. Él sabe cómo cada trazo oscuro terminará revelando belleza si aprendemos a confiar. Y hay una historia que siempre toca mi corazón, la historia de José, vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Año tras año su vida parecía una cadena de desgracias, pero cada paso estaba orquestado por Dios. Cada lágrima era una semilla, hasta que llegó el día en que todo cobró sentido, y lo que parecía una tragedia se convirtió en el camino para salvar a toda una nación. ¡Oh, qué glorioso es nuestro Dios! Cómo toma lo que el enemigo quiso usar para destruirnos y lo transforma en instrumento de redención. Cómo convierte la herida en testimonio, la prisión en plataforma, el rechazo en preparación para su llamado. Por eso, cuando las cosas no salen como esperabas, no preguntes ¿por qué me pasa esto? Empieza a preguntar con humildad y fe.
Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Porque Él enseña en el valle, no solo en la cima. Él moldea en la presión, no solo en la calma. Y cuando la duda quiera susurrarte que Dios se ha olvidado de ti, recuerda su fidelidad. Recuerda cuántas veces te sostuvo cuando pensaste que no podías más. Recuerda cómo abrió camino en el desierto, cómo proveyó cuando no había nada, cómo habló a tu corazón cuando el mundo guardaba silencio. No necesitas entender el plan de Dios para confiar en Él. Lo único que necesitas es saber que Él es bueno, que Él es fiel, que su amor por ti no cambia con las estaciones. Y aunque no veas la respuesta hoy, aunque la explicación tarde en llegar, Él está obrando, está preparando, está construyendo algo eterno dentro de ti. Lo sé, porque lo he vivido, porque he estado ahí, porque he sentido el dolor que no se puede poner en palabras, y también he visto cómo de las cenizas Dios levanta algo nuevo, algo puro, algo que lleva su gloria. Así que si estás atravesando por una temporada difícil, no te desesperes, no estás solo. Hay propósito en medio de todo esto. Y cuando menos lo esperes, comprenderás que cada lágrima tenía sentido, porque el Dios que te llamó también es el Dios que te está formando, guiando y preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hay algo en el alma que se vuelve más y más pesado cuando vivimos tratando de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Es como caminar cada día con una mochila llena de piedras, una tras otra, que hemos ido guardando sin darnos cuenta. Las llamamos preocupaciones, pero en realidad se han convertido en cadenas que nos roban la paz, la alegría y hasta la fuerza para seguir adelante. He conocido ese peso, he sentido cómo la mente se llena de pensamientos que giran sin parar. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si no es suficiente? Pero un día en medio de ese torbellino de pensamientos, escuché una voz suave pero tan clara como la luz del día. Echa sobre mí toda tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero no fue debilidad, fue liberación. La palabra de Dios lo dice con amor eterno: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. No dice una parte ni solo lo más difícil, dice toda, todo lo que te inquieta, todo lo que aún no sabes cómo enfrentar, todo lo que se te escapa de las manos. Pero, ¡ay, cómo insistimos en controlarlo todo, como si la preocupación pudiera cambiar algo, como si darle vueltas al problema en nuestra cabeza pudiera escribir un mejor final. Y sin embargo, el maestro mismo preguntó: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mateo 6:27. Y sabemos la respuesta: ninguno. Ninguno de nosotros ha ganado paz preocupándose. Ninguno ha resuelto algo con ansiedad. Lo único que produce es cansancio, confusión y distancia con el Dios que quiere abrazarnos. Pero Él sigue esperando, sigue llamando, no con reproche, sino con ternura. Dame eso que te quita el sueño, déjalo en mis manos. No fuiste creado para cargar con eso. Y entonces, ¿qué has hacer como se suelta algo que nos ha acompañado tanto tiempo? Primero reconoce lo que te preocupa. No lo escondas. No finjas que todo está bien. Habla con Dios. Dile con palabras sinceras, aunque sean entrecortadas. No necesitas ser elocuente, solo necesitas ser real.
Después entrégaselo en oración, pero de verdad, no solo por costumbre, no como un acto religioso. Hazlo como un niño que le da a su padre una carga demasiado grande para sus brazos pequeños. Dile: Señor, esto es demasiado para mí, lo pongo en tus manos. Y finalmente vive en gratitud y fe, porque la fe no es negar lo que sucede, sino confiar en que aunque no lo entiendas todo, Dios sigue teniendo el control. La gratitud es el lenguaje del corazón que ha decidido creer antes de ver, alabar antes de comprender. Cuando agradeces, te alineas con el cielo. Cuando crees aún sin sentir, das permiso al Espíritu Santo para obrar más allá de tus fuerzas. No fuiste llamado a una vida de tensión constante. Fuiste llamado a vivir en descanso bajo las alas del Altísimo. Él te cuida, Él te conoce, y si hoy estás escuchando esto, es porque su amor te está alcanzando una vez más. No lo ignores. No endurezcas el corazón. Él está aquí. Él te está diciendo: déjamelo a mí. Y cuando finalmente lo sueltes, cuando de verdad se lo entregues, descubrirás que la mochila ya no pesa como antes, no porque las piedras hayan desaparecido, sino porque ahora no las llevas tú, las lleva Él. Hablar del miedo es tocar una cuerda que muchos prefieren no oír, y sin embargo sé cuántos de ustedes están caminando bajo la sombra de ese temor invisible. No se ve, pero lo sientes en el pecho, en la garganta cerrada, en la duda constante. El miedo paraliza, te hace pensar que estás solo, que no hay salida, que nadie vendrá a ayudarte. Y en esos momentos, cuando el alma tiembla, y el corazón se siente tan pequeño, viene a mí una promesa tan poderosa que ha sostenido mi vida más veces de las que puedo contar. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré ciertamente, te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Oh, qué consuelo hay en esa palabra. No fue dicha para unos pocos, no fue una palabra olvidada en el pasado. Es actual, viva, verdadera. No estás solo, nunca lo estuviste. No importa si tus emociones te dicen lo contrario, si las circunstancias gritan otra cosa. Él está contigo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del miedo, de la parálisis, de la angustia. Y si alguna vez te preguntaste si tenías que ser fuerte por ti mismo, escucha esto, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Él no ha puesto dentro de ti un espíritu débil, tembloroso, temeroso. Ha depositado poder, ha derramado amor, ha soplado en ti un dominio que no proviene del mundo, sino del cielo. El miedo distorsiona lo que vemos, nos hace mirar a través de un lente de desesperanza, nos hace ver gigantes donde solo hay sombras. Pero hay tres verdades que nunca han dejado de sostenerme. Dios está conmigo, Dios me da fuerza, Dios me sostiene. Cuando no puedes más, Él te lleva en brazos. Cuando no sabes cómo orar, el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Cuando crees que nadie te ve, el Padre te observa con ojos de ternura eterna. Y si me preguntas cómo se vive esta verdad, te diré: habla con Él. Así sencillo. Cierra la puerta, apaga el ruido y dile lo que temes. Entrégale ese temor que te ha robado el sueño, esa duda que no te deja avanzar. Luego aférrate a su palabra. No hay fuerza más grande que la que viene cuando el alma se alimenta de lo eterno.
Repite sus promesas en voz alta, deja que penetren tus huesos, que renueven tu mente. Y aunque no entiendas el porqué de todo lo que enfrentas, confía en su plan, porque Él ve el final desde el principio. Y tú estás en sus manos. No hay camino más seguro que aquel diseñado por el Creador del universo. Pero sé que hay momentos en los que todo parece incierto. Caminas y no sabes si es el rumbo correcto. Todo es incierto. No hay mapa, no hay señales y a veces tampoco hay fuerzas. Pero incluso entonces una voz suave, firme, llena de gracia, me susurra: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Él no improvisa, nunca ha improvisado. Cada detalle, cada paso, incluso esos que parecen retrocesos o fracasos, tienen su lugar en su diseño divino. Y aunque no promete un camino sin lágrimas, sin valles, sin noches oscuras, sí promete que todo, absolutamente todo, será usado para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Él convierte lo que parecía un final en un comienzo. Lo que pensaste que era una pérdida, Él lo transforma en plataforma. Nada se desperdicia en sus manos. Nada. Por eso, hoy solo puedo decirte: renueva tu confianza. Sí, quizás te cansaste de esperar, de intentar, de creer, pero vuelve a confiar. El que prometió es fiel. No está en silencio porque te haya olvidado. Está trabajando en lo profundo donde tú no puedes ver. Ten paciencia con el proceso. No todo florece en primavera. Algunas semillas germinan en la oscuridad del invierno. Y vive con esperanza, no como quien se aferra a una ilusión, sino como quien tiene la certeza de que el Dios que abrió el mar rojo, el que resucitó a Lázaro, el que no falló jamás, ese mismo Dios está obrando ahora mismo en tu historia. Aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas, aun cuando no lo entiendas, Él está guiando tus pasos y cada día que pasa te acerca más a ese plan glorioso que preparó para ti desde antes de que nacieras. He visto corazones deshechos sin decir una sola palabra. Lo he sentido en el aire de una habitación llena de silencio donde cada respiración parecía pesar toneladas. Hay días en los que el alma simplemente no puede más. Días en los que las preocupaciones no te dejan pensar, en los que el dolor de una pérdida o la sombra fría de la soledad parecen envolverlo todo. Y uno se pregunta en esa fragilidad callada si acaso Dios está mirando, si realmente escucha el llanto que no sale por la boca, pero grita desde el interior. Y cada vez que he estado en ese lugar, y he estado, su presencia se ha manifestado con ternura, no con estruendo, no con ruido, sino con la cercanía de un padre que ve más allá del gesto que mostramos, porque así es Él. No es indiferente a tu dolor, no pasa de largo, no se queda observando desde la distancia. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 16, 18. No es una frase bonita, es una verdad eterna. Él está cerca, y su compasión no es solo una emoción divina, sino una acción viva. Es refugio cuando todo parece derrumbarse. Es consuelo cuando no hay palabras. Es abrazo en medio del vacío.
Oh, qué realidad tan gloriosa. Su compasión te alcanza donde nadie más puede entrar. Cuando pienso en David, no veo a un rey coronado, sino a un hombre escondido en cuevas llorando ante el Altísimo, confiando en medio del rechazo. Cuando veo a Ana, no la recuerdo por el hijo que recibió, sino por el corazón que derramó delante del altar. Ella no fingió fortaleza, ella no ocultó su dolor, y el Señor escuchó. Lo mismo sucedió con Jesús, mi amado Jesús. En Getsemaní, sudando gotas de sangre, no huyó de la angustia, pero tampoco se quedó solo en ella. Clamó, se rindió, se refugió en la voluntad del Padre, y allí en ese quebranto el cielo lo sostuvo. Por eso sé que si tú hoy te sientes así, roto, abrumado, agotado, no estás solo, y no tienes que quedarte encerrado en ese dolor. No guardes la herida, no reprimas el quebranto, llévalo al altar, llévalo en oración, dile a Dios lo que sientes. Él no se escandaliza con tu debilidad, ni se aleja por tu llanto. Al contrario, se acerca, se inclina, se queda contigo. Y cuando el alma comienza a reconocer esa presencia que no juzga, sino que restaura, sucede algo. El corazón, aunque aún adolorido, empieza a respirar otra vez. La esperanza se enciende como una llama tímida pero firme, no porque todo cambió de inmediato, sino porque Dios está ahí, sosteniéndote, sanándote, llamándote hijo o hija amado. Entonces haz una pausa. Deja de correr, deja de exigirle a tu alma que siga fingiendo fortaleza. Apóyate en Él, solo en Él. He visto cómo las personas corren y corren como si el tiempo se fuera a acabar, como si todo dependiera de su fuerza, su control, su agenda. He sentido ese impulso de querer hacerlo todo bien, de no fallar, de cumplir, de ser suficiente. Y sé también que ese tipo de esfuerzo, cuando no está sostenido por la gracia, solo conduce al agotamiento más profundo. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado otra manera. No es de debilidad, es descanso. No es inactividad, es confianza. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. Descansar en Dios no significa cruzarse de brazos. No significa dejar de cumplir con las responsabilidades. Significa algo mucho más profundo, vivir desde la certeza de que no estás solo, de que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, de que no se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuán suficiente es Él. Jesús, en medio de la tormenta, dormía, mientras el mar se agitaba y los discípulos gritaban. Él descansaba, no porque ignorara la tormenta, sino porque conocía al Padre. Esa clase de paz es la que el mundo no puede dar, pero es la que está disponible para ti hoy. Y si te preguntas cómo vivir en ese reposo, comienza por reconocer una cosa: no tienes que hacerlo todo tú solo. Reconócelo, dilo en oración: Señor, no puedo más. No hay vergüenza en esa frase, hay libertad. Después, preséntale tus preocupaciones. No guardes dentro lo que te inquieta. No lo disfraces con sonrisas vacías. Él lo sabe, pero quiere escucharlo de ti. Quiere que lo sueltes, que lo entregues, que confíes. Y entonces comienza a vivir agradecido. Tal vez no veas el camino completo, pero si tienes un paso por delante, da gracias. Si respiras, da gracias. Si puedes oír su voz en medio del ruido, da gracias. Porque la gratitud te posiciona en el reposo, te saca del afán y te planta en la fe. Hoy, como tantas veces lo he hecho en mi propia vida,
repito esta oración en lo profundo de mi ser, Señor. Dejo de luchar con mis propias fuerzas y entro en tu reposo. Confío en que tu obra es suficiente y descanso en tu amor. Y al decirlo siento su presencia envolviéndome como un manto suave en medio de un mundo agitado. Porque así es. Su reposo no te aleja de la realidad, pero transforma tu manera de caminar en ella. No es el esfuerzo lo que transforma, el corazón es la confianza. Lo he visto una y otra vez en mí y en otros. ¿Cuántas veces intentamos luchar más fuerte, orar más fuerte, hacer más, ser más, como si el amor del Padre dependiera de nuestra capacidad de resistir? Pero no es así. La clave no está en esforzarse más, sino en confiar más. He aprendido que cuando suelto la necesidad de controlar todo, cuando dejo de correr detrás de soluciones humanas, cuando simplemente levanto mis manos vacías y digo, Señor, aquí estoy, algo cambia dentro de mí. El Espíritu Santo se mueve de una forma que las palabras no pueden explicar. Y lo único que se requiere es rendición. Cuando dejas de lado la preocupación por el mañana y comienzas a vivir el hoy con gratitud, tu alma empieza a respirar de nuevo. Es como si el cielo se abriera y una brisa suave tocara el espíritu. No necesitas tener todas las respuestas ni entender cada detalle del camino. Solo necesitas confiar en que Él está guiando cada paso. Cada momento presente es un regalo. Cada respiración es una oportunidad para adorar. Cuando tu mirada se aleja de lo que te falta y se enfoca en lo que ya tienes, descubres que hay paz. Una paz que no viene del mundo, sino de Dios. Y esa paz no es frágil ni temporal. Es profunda, fuerte, constante. Es el resultado de soltar y confiar. He vivido lo suficiente como para saber que los problemas vendrán, las tormentas llegarán, pero también sé que su fidelidad nunca falla. Él no es un Dios que olvida, no es un Dios que llega tarde, es un Padre que cuida, que provee, que sustenta, siempre. Y cuando decides dejar tus cargas a sus pies, cuando le entregas tus ansiedades, tus miedos, tus incertidumbres, algo glorioso sucede. Su paz invade tu ser como una luz cálida que disipa toda sombra. Esa paz se convierte en tu fuerza, en tu refugio, en tu canción, en medio del silencio. Ah, si tan solo pudiera tomar tus manos ahora mismo, mirarte a los ojos y susurrarte con toda la ternura del cielo. Él nunca te ha dejado ni por un instante. Todo lo que has escuchado hoy, cada palabra, cada verdad, no es solo un mensaje, es una invitación del Espíritu Santo, una invitación a descansar, a confiar, a soltar ese peso que has llevado por tanto tiempo. No necesitas ser fuerte, no necesitas tener todo resuelto. Lo único que necesitas es decirle sí a Jesús, porque cuando tú das un paso hacia Él, Él ya ha recorrido todo el camino hacia ti. Puedes sentirlo ahora, esa presencia dulce, suave que llena la habitación. Es Él, es su paz, es su amor envolviéndote, tocando lo más profundo de tu alma. La clave nunca ha estado en hacer más, sino en rendirte más, en dejar de correr, dejar de luchar en tus propias fuerzas y simplemente descansar en los brazos del Padre. Cuando sueltas el miedo, cuando dejas de controlar, cuando vives el presente con gratitud, la vida ya no es una carga, es un milagro diario. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede incomodarte, pero que necesitas responder. ¿Realmente confías en Dios? ¿O simplemente dices que lo haces y otra más
Si hoy Él te pidiera soltar aquello que tanto te aferras, ¿lo harías? No me respondas a mí, respóndele a Él. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te ha hablado, te pido algo muy simple, pero poderoso. Deja un comentario abajo y escribe: Señor, confío en ti completamente. No sabes cómo tu acto de fe puede inspirar a otros. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete si quieres seguir caminando más cerca de la presencia de Dios conmigo. Cada palabra, cada enseñanza nace de un deseo profundo de llevarte más cerca de Jesús. Y ahora, mientras esta melodía suave continúa sonando, cierra los ojos, respira y escucha. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Jesús está contigo. Que su paz te acompañe hoy y todos los días de tu vida. Te abrazo con el amor de Cristo. Hasta pronto, querido mío. Hasta muy pronto.